tienes que permitir que el ego sea tu mayor fan, pero jamás le des el puesto de tu manager. El día que te mueves en función de tu ego, pues en ese momento te perdiste. Siempre detrás de ese líder hay una gran estructura de equipo que hace posible que ese rockstar sea el rockstar. Yo tenía ahí mi cajita de la Mac, me la llevaba al Monte de Piedad, la empeñaba, me daban la lana, pagaba los sueldos. Si el lunes tenía fortuna de que ya hubiera tenido el cobro o algo así, ya iba y la desempeñaba y volvíamos a trabajar. Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. En este episodio, Bernardo nos compartió cómo venir desde abajo y triunfar con los grandes a tal grado de trascender no nada más tu contexto inmediato, como en el caso del estado de Guanajuato, sino hacerlo a nivel nacional en México, incluso internacional, y tener clientes de una gran envergadura. Así que disfruta mucho el episodio. Hay muchas estrategias de liderazgo y de negocios. Que lo disfrutes. Como puedes ver, Bernardo encontró su ritmo de una manera básica e inicial, pero posteriormente fue subiendo la energía, la rapidez y la seguridad con la que tocó, y eso le permitió evolucionar en ese pequeño momento, además de que lo disfrutó. Y hacer eso es de rockstars. Mi querido Bernardo, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Muchas gracias, Sergio. No, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar aquí. La verdad es que nos espera una gran entrevista. Por lo que te conozco, hemos platicado previamente. Pero antes que otra cosa, vienes de tocar la batería. Siempre le pregunto a mis invitados cómo se sienten después de haber explorado el instrumento. Lo hiciste bastante bien. Gracias. De hecho, hiciste un increchendo, un build-up, dirían por allá, de menos a más. Pero cuéntame cómo te sentiste. Te comentaba hace rato, yo creo que tranquilamente 40 años de no sentarme en un sillón en un banco de batería. Tuve la oportunidad muchos años de que en esa explorada de ir creciendo, me compraron una batería como para que le tratara de encontrar el gusto. Y la verdad es que siempre muy disperso. Fui niño diagnosticado con hiperkinético, decían. Hiperkinético. Lo que hoy es el TDA, ¿no? Entonces, en aquellos años era hiperkinético. Entonces, pues yo andaba así en el rush todo el tiempo y la verdad es que no le di continuidad al asunto, pero me gustaba. Y ahorita sentarme y darle se me hizo, la verdad es que me pareció una experiencia padrísima. Y cuando te vi tocar también dije qué afortunado a la gente, y en tu caso, Sergio, de poder estar expresando musicalmente algo. O sea, es como un lenguaje. Sí, es. Lo es. Es como un lenguaje. Entonces, ahorita que me senté, pues haz de cuenta que hice el A, E, I, O, U. Sí. Así me sentí y la verdad es que es una sensación muy, muy agradable. No, lo hiciste muy bien. Platicábamos que, de hecho, tocar un instrumento es un acto de mindfulness, ¿no? De estar presente. Cuando alguien toca y se centra ahí, no nada más es una gran oportunidad poder expresar, como dices, ese lenguaje, sino que también es un gran ejercicio de estar en lo que uno debe de estar, ¿no? Claro. Porque luego podemos estar tocando la batería, pero pensando en 10,000 cosas, ¿no? Y un instrumento te centra tu pensamiento y tu acción en eso, y creo que es muy reparador, aunque alguien no sea músico. Eso de hecho lo recomiendo. Pero también estamos hablando de la canción que escogiste, que se llama Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears, muy conocida. Grupazo de los 80. Esa canción me encanta. No la había tocado en batería como tal. Bueno, hace muchos años sí, tal vez, pero es desafiante, pero la disfruté mucho. Gracias por eso. Pero me estabas diciendo de la canción y me decías que este vocalista... Él estudió psicología y él escribía, y muchas de sus rolas, de hecho, era un grupo que más pareciera de crítica social, ¿sabes? O sea, hacía sus narrativas tenían mucho que ver con una crítica social. Y esta rola en particular, bueno, se ha analizado un buen de veces. Hablaban que hasta hablaba sobre la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? O sea, a ese nivel, porque hablaba de que todo mundo queremos conquistar el mundo, pero a veces hay que corromperse para hacerlo, ¿no? A veces hay que traicionarse a sí mismo para hacerlo, ¿no? Y es un conflicto bastante interesante. Yo nunca lo tomé desde esa perspectiva, pero sí lo pude ver como
como una lucha interior siempre con tu ego, ¿sabes? O sea, así lo interpreté yo. Ese corromperte posiblemente tiene que ver también con que a veces tu ego te puede orillar a tomar ciertas decisiones que no necesariamente empatan con tu esencia, ¿no? Entonces, ahí es en donde vivir en tiempo presente te ayuda a generar tus propios límites, ¿no? Y te decía esta frase que escuché en algún momento, ¿no? Que decía que el ego es uno de los motores más importantes o motivadores, podría decirlo, más importantes de las personas. El poder pertenecer, el poder crear o el poder brillar, el poder, lo que un rockstar vive todos los días, ¿no? Es correcto. Entonces, bien utilizado puede llegar a ser una gran herramienta de desarrollo personal. Pero leía por ahí que decía que tú tienes que permitir que el ego sea tu mayor fan, pero jamás le des el puesto de tu manager, ¿no? Pensando en que el día que te mueves en función de tu ego, pues en ese momento te perdiste, ¿no? Es correcto. Entonces está matadora la frase. No, y muy profunda. De hecho, yo lo que comento es que el veneno del rockstar es el aplauso. Claro. ¿Verdad? O sea, el aplauso hay que tomarlo, pero saborearlo y escupirlo. Y los fracasos hay que saborearlos y escupirlos, porque ni eres tus fracasos ni eres tus éxitos. Si te la compras cualquiera de las dos, ya perdiste. Del artista en general, ¿eh? O sea, sí, del rockstar apegado a esto, pero del artista en general. Ah, no, me refiero a un rockstar empresarial, un rockstar en la vida. O sea, aquí justo y aprovecho para acotar eso, tú lo sabes perfectamente, pero un rockstar para mí no lo abordo desde el ego y desde el estilo de vida del exceso, sino un rockstar es quien está en el reflector, partiendo que la vida y el trabajo es un escenario. Claro. Y para mí tú eres un rockstar, aprovechando doy este contexto. Obviamente eres un gran empresario como tal, así lo eres alguien que tiene mucha creatividad, el arte que tú tienes lo has podido llevar a grandes ligas, produciendo grandes eventos en el país, de los mejores. Gracias. Produces lo que ya se le está conociendo como el Wobby del Bajío, del Bajío, que no es poca cosa. Yo he estado, como te platiqué, también en varios foros, y cuando vine a Foro Go... ¿Nos conocimos ahí? Sí, ahí nos conocimos. Justo. Yo dije, de verdad, esto no le pide nada. Y está mucho mejor en muchas cosas que muchos otros eventos, Ciudad de México, de otras capitales, de otros países, pero dije, wow, qué bueno, pero eso tiene una historia, y mucha de esa historia tiene que ver contigo, cómo estabas aquí, y cuéntanos un poquito de ese contexto como empresario, cómo fue estar a la altura. Yo lo veo así, tú lograste en un escenario donde no estaban las herramientas, ni la mente, ni la visión a esa altura del escenario que tú ya habías conocido en otro lado. ¿Cómo le hace un empresario para decir, bueno, no está aquí, pero lo creamos? Sí, bueno, yo creo que crear las condiciones siempre es complicado. Sí, yo tenía muy clara la necesidad, tenía muy claro lo que se pretendía lograr en lo que hacíamos en el día a día, pero evidentemente no teníamos ni las herramientas, ni la infraestructura, ni el equipo. Entonces me refiero al equipo, las personas que hacen posible que esto suceda. Entonces lo primero que hice fue construir equipo, o sea, jalar gente, contagiarla con el ADN que le llamo yo de empresa, que en ese momento te mentiría, Sergio, si yo te dijera, yo tuve una visión de construir una empresa que estuviera totalmente dedicada a la producción 360. No, la realidad es que no fue así. Okay. Me parece que todo fueron actos, consecuencias, pero en el fondo sí había una genuina necesidad de poder sentir esta realización. Cuando nosotros hacemos un proyecto, cuando estamos involucrados en un proyecto que nos exige esto, nos acaba de pasar, hicimos para la feria de este año la producción de Coco, junto con Disney y con una empresa que se llama Coco Lab, que es una gran empresa. Los ubico. Buenísimos. Y para nosotros la realización de un proyecto de este tipo, por ejemplo, tiene esta exigencia que de alguna manera sabes, o sea, ya lo estás viviendo aun cuando todavía ni siquiera comienzas con un plan técnico. Entonces, ¿cómo construyes? O sea, ¿cómo tratas de llegar a ese objetivo? En mi caso es como
desmembrar los elementos que se necesitan y empezarlos a armar. Yo tengo mucha esta como forma de trabajo y fíjate cómo se dio. Ahorita recuerdo una anécdota de niño. Adelante. ¿Tú te acuerdas? No, seguramente no, porque estás muy Adelante, chavo, pero lo que era Lego, lo que hoy es Lego, en aquellos años se llamaba Tente. Así, eran piececitas que se armaban. Entonces, cuando yo iba a armar un Tente, lo primero que hacía al sacarlo de la caja era separar todas las piezas por color y por forma. Y las colocaba en la mesa o donde iba a trabajar. Y después empezaba ya con el instructivo a armar, pero ya sacando las piezas. Lo mismo con un rompecabezas. Siempre metía todo por color y después así formaba. No sé, ves un approach a la vida, así, ¿no? Un acercamiento. Ajá. Entonces, creo que en el día a día hago eso. O sea, trato de segmentar los elementos. Primero estoy con el equipo de trabajo, después las necesidades de infraestructura que se requieren, después obviamente toda la parte documental, todo lo que se hace en un proyecto y después empiezo a armar, ¿no? Digo, conjunto con el equipo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo le hice en aquel momento? Pues creo que trazando justamente las necesidades y decir, a ver, primero necesito alguien que me ayude en esta parte, ¿no? Y luego necesitamos comprar esto o la necesidad de este equipo para empezar a hacerlo, ¿no? O sea, digo, a ver, éramos una empresa en aquel momento muy, muy pequeñita, ¿no? Te platicaba hace rato cómo contratar el primer colaborador era... Cuéntame de eso. Tú dices la clave y la importancia del primer colaborador o colaboradora que contratas. ¿Por qué es tan importante ese primer contrato? Fíjate que te platicaba, yo al final creo que he llevado mi empresa de manera... Y es increíble, pero de verdad es como una empresa de familia. Aunque no haya familia, es como una empresa de familia, ¿no? Bueno, sí, ya después obviamente sí generé la atracción de algunos familiares cercanos, pero cuando empiezo era como una empresa... O sea, jalo a la primera persona y para mí fue como, ¿cómo decirlo? Era demasiada responsabilidad contratar a una persona, ¿sabes? O sea, yo lo veía como un matrimonio. Sí, o sea, pues sí. Estoy contratando a una persona donde a partir de este momento yo tengo la responsabilidad de pagarle su sueldo y yo tengo la responsabilidad de hacer que crezca. Esa fue una visión muy clara. O sea, yo tenía esa responsabilidad de que esa persona se desarrollara y creciera junto conmigo, pero no lo veía solo como para yo crecer. No era como un escalón la persona para yo crecer, sino al final era parte de una estructura que nos iba a permitir crecer. Totalmente. Y así siempre lo he visto, ¿no? De hecho, paréntesis para complementar eso, creo que es muy relevante y no es menor lo que dices, porque para que haya un movimiento, por ahí dicen un movimiento, una empresa, un equipo, no se trata de la persona que tiene el sueño, se trata de quien sigue a la persona que tiene el sueño, porque si no hay alguien que siga ese sueño, no hay nada, solamente hay alguien que está pensando cosas. Claro. Entonces el primer seguidor, o sea, el primer follower, el número 2, quien se suma, tiene una relevancia fundamental, que es lo que creo que tú estás comentando, tanto para el que contrata, para su empresa, como para el que le entra a ese sueño, ¿no? Claro. Pues así fue. La verdad es que el poder contratar a la primera persona fue una responsabilidad muy, muy, muy fuerte. Yo tengo como una muy buena anécdota. Llevo pues más de 25 años de haber contratado a la primera persona en mi estructura de colaboración y al día de hoy jamás, nunca en la vida he dejado de pagar a la gente el día que le corresponde y la cantidad que le corresponde. Nunca, ¿sabes? Cuando platico con algunos otros empresarios o... No, yo al principio no, pues ni o sea, de pronto con la pena. O sea, hasta por la siguiente semana te pago. O sea, yo decía, jamás me ha pasado. Y no porque tuviéramos la solvencia o porque tuviera la palanca financiera. No, la realidad es que no. O sea, te puedo platicar que empecé
de nada. O sea, yo no vengo de familia de empresarios ni nada. O sea, la verdad es que fue completamente, pues, echarle pulmón al tema, pero sí esa responsabilidad. O sea, lo único que hacía era reflejar esa gran responsabilidad que yo tenía con la gente, ¿no? Claro. Te cuento la anécdota de cuando empezábamos, hacíamos solo video. O sea, nos dedicamos solamente a editar video. Entonces, de repente llegaba el viernes, tocaba pagar a las 2 personas que tenía, que era la secretaria y un colaborador, y no había pagado un cliente o me había pagado en cheque, ¿no? Por ejemplo, y pues había que depositar y hasta el lunes salía el saldo. Entonces yo tenía ahí mi cajita de la Mac, guardaba todo en el disco duro externo, guardaba la Mac, me la llevaba al Monte de Piedad, la empeñaba, me daban la lana, pagaba los sueldos. Y si el lunes tenía fortuna de que ya hubiera tenido el cobro o algo así, ya iba y la desempeñaba y volvíamos a trabajar, ¿no? Pero cuando platico esto, yo decía, es porque he sido muy responsable con la gente. No, la realidad es que sí, o sea, sí hay un grado de responsabilidad, pero la realidad es que era un gran, gran compromiso. Y para mí, la posibilidad de no pagarles era como traicionarme, ¿sabes? O sea, esa era la sensación que yo tenía. Era como no cumplir con una expectativa que ellos tienen y con un compromiso que yo había adquirido, ¿no? Y eso no me lo iba a permitir, ¿no? Y cuando uno construye sobre escenarios sólidos como ese tipo de valores, el compromiso, la lealtad, la consistencia, la gratitud, ¿no? De alguna manera creo que lo que se siembra sobre eso crece. O sea, de hecho me identifico, también he emprendido más de una vez y en varias ocasiones, pues hay proyectos donde digo a la gente, súmense, ¿no? Y si nos va bien, nos vamos todos juntos, ¿no? Pero de repente no ha resultado y digo, pues lo que no quiero es que sientan que fue una mala apuesta. Entonces yo decido pues respetar el que se lleven lo que se hubieran llevado cuando menos, ¿no? De lo acuerdo. Y eso me deja a mí también una satisfacción, ¿sabes? Como de tranquilidad, de paz. No es fácil porque evidentemente la tendencia es, no, pues no voló, pues todos asumimos riesgo, ¿verdad? Claro. Habrá momentos donde hay que saber decidir, ¿verdad? Y calibrar. Pero eso que tú dices me identifico y qué bueno cuando uno construye sobre eso, porque creo que a la larga es un juego más llevadero, ¿no? Y te lleva a tomar decisiones con el apoyo de personas. Que quiero entrar ahí un tema. En el contexto que tú tienes, en la industria en la que tú estás, yo porque conozco, digamos, estamos conectados, ¿no? Sí. En la industria de las reuniones, de los eventos y todo. Lo que es lo común, y conozco a varios líderes de industria también como ustedes, como Grupo Produce Comunicación, es que tercerizan los fierros, ¿no? Es muy caro apostarle a tener los fierros, el escenario, no, mejor tercerizo, yo me encargo de la producción o del video y demás. Aparte, alguien me lo dijo, de la industria, Sergio, imagínate no nada más el riesgo de invertir lana en los fierros, sino transportarlo y si te asaltan y si no, mejor lo tercerizas y me quito de broncas. O sea, tú tomaste la decisión de tener 360 para ofrecer lo que requiere el mercado y no nada más para alguien que diga yo no estoy en la industria de las reuniones, no me sirve. No, estamos hablando de un punto profesional en donde tú decides invertirle a tener todo lo que se requiere para ofrecer ese producto o servicio para asegurar cierta calidad. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué asumir ese tipo de riesgos económicos y demás? Tú me platicabas un poco del estrés de otro tipo, ¿verdad? Cuéntame de eso. Sí, la verdad es que, digo, eso comenzó a suceder desde que entro al mundo de la producción de los eventos. O sea, mi core business en un principio no estaba enfocado a eso. O sea, yo estudio comunicación, en algún momento visualizaba la posibilidad de hacer cine. Después no se da como esa posibilidad y empiezo, hago una especialidad en temas de marketing político porque me encantaba el tema también político. Y bueno, al final cuando el core business de la producción de los videos que en ese momento se daba, me empieza a generar mucha frustración porque, imagina, yo hacía un video para un cliente local y de pronto en una conferencia que daba,
yo agarraba en el video y hacía una corrección de color. Y en la musicalización que yo hacía en el video, separaba los canales en izquierda y derecha para que los elementos que pasaran, si había una entrada visual del lado izquierdo, se escuchara cómo entraba y salía por el otro lado, ¿no? O sea, era un poco pequeños detalles que podían hacer la diferencia. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando llegábamos al evento y probaban el contenido en la empresa que en ese momento estuviera dando el servicio, que no había empresas realmente de este tipo, eran gente que se dedicaba a hacer eventos sociales y ponían entre semana los equipos para poder hacer estos eventos. La realidad es que así era. Había muy poquitas. Entonces, cuando yo veía eso, imagínate que mi audio llegaba, yo ponía el DVD. En ese tiempo, te estoy hablando del año 2002, 2004. Y entonces salía el cable y llegaba a la consola con un convertidor que entraba left-right en un plug y entraba en un solo canal, ¿no? Y arruinado todas las horas que le metiste a la división de canales. Exacto. Y a la hora que veías el proyector, un proyector viejísimo, en donde toda la corrección de color que yo había hecho en el video, olvídate, porque no había servido. Antes se veía, o sea, con colores pastelosos, ¿no? Entonces, para mí era como, o sea, todo el tiempo dedicado, pero además no me genera ninguna satisfacción ver lo que fue mi trabajo, hacer un video en donde yo estaba pensando en la audiencia en ese momento, cómo lo iba a recibir, y pues la gente platicando y viendo, porque no le ponían atención, porque no era protagónico, porque las condiciones de las herramientas no se daban. No estaba. Ahí valió gorro. O sea, ahí fue donde yo dije, güey, esto no puede ser. O sea, necesitamos hacerlo mejor. Y entonces recuerdo haber comprado el primer proyectorcito, un proyector de mediana buena calidad, para que yo a la gente que le hacía los videitos, yo le decía, oye, te hago el video, pero yo te llevo el proyector, ¿no? Sin cobrarlo, ¿eh? O sea, era como un tema de satisfacción de decir, mira qué bien se ve. Después sí dije, oye, no, pues hay que cobrarlo, hay que pagar. Y luego las primeras bocinas, ¿no? ¿Ese fue tu primer equipo, tu primera inversión? Mi primera inversión fue un proyector, un par de bocinas y un micrófono. De calidad. Así fue. De calidad en ese momento, ¿no? La calidad que podía yo pagar en ese momento, ¿no? Yo platicaba ahí, digo, de una gama increíble de equipos de audio, pero en aquel momento, por ejemplo, compré una marca de audio que se llamaba Yorkville, que es una marca comercial de muy mediana gama, pero para mí era como, o sea, yo ya había trascendido la posibilidad de comprar estas bocinas Mitsubishi, ¿no? Aquí ya era otro nivel. Y yo de verdad me sentía muy satisfecho, ¿no? O sea, de decir, creo que con esto le voy a proporcionar a mis clientes una gran calidad, ¿no? Pero fíjate qué interesante que digas esto, porque la lectura que yo le estoy dando es no nada más para un tema tuyo, Bernardo. O sea, bueno, hay que invertirle para lo que uno puede hacer que luzca, pero esto aplica en toda la vida personal y profesional. ¿Y cuántas veces no hay quien le baja su nivel de talento, de desempeño, que dices, yo podría dar más a este proyecto, pero como sé que no va a lucir, mejor le bajo a la calidad o hago el mínimo indispensable? Claro. Y tenemos dos opciones. O hago que las cosas sucedan para que esto que yo tengo por aportar al mundo, al equipo, a la empresa, a mi gente, luzca, ¿no? Y tenga el escenario que se merece. O me pongo en la mediocridad, ¿no? Del estándar actual. Y para mí un rockstar siempre toma la decisión de hacer lo que se tiene que hacer de la mejor forma posible con los recursos que se tienen, y si no son suficientes, se buscan esos recursos. Y es lo que tú estás demostrando con la compra del proyector, las bocinas y demás, ¿no? Eso nos pasó muy frecuentemente. Eso que dices es clave. O sea, es más, incluso hasta por un tema de rentabilidad. Es decir, un empresario que está buscando generar dinero con lo que hace y que el objetivo final es lograr rentabilidad, sacrifica mucho esto, ¿sabes? A nosotros, esto que te platicaba, sí, yo me sentía feliz en ese momento. Digo, hoy lo veo en retrospectiva. Hoy trabajamos con las marcas más importantes a nivel mundial en cuanto a infraestructura. Y a veces el mercado te puede hasta criticar, ¿sabes? O sea,
¿Qué te han dicho, por ejemplo? Pues, por ejemplo, hace poquito cambiamos nuestros sistemas de microfonía, ¿no? Tú medio le entiendes también a este tema. Trabajábamos con una muy buena marca que es Shure, que es una de las marcas top, con micrófonos de inalámbricos de muy buena calidad y mudamos a equipos Accient. Son Shure, pero es un micrófono te vale 200,000 pesos, ¿no? Un micro. Pero es un micro que jamás en la vida se te va a cortar la frecuencia. O sea, no hay manera que suceda porque trabaja sobre distintas frecuencias al mismo tiempo. Y si por alguna razón pierde una frecuencia, va a agarrar la otra y no se te va a cortar. Y en la industria es como, a ver, ese micrófono es para cuando viene a cantar Luis Miguel o viene a cantar Maná. ¿Para qué le metes un micrófono? Es un conferencista. O sea, ¿qué sentido tiene que hagas una inversión tan alta para que un conferencista tenga un micrófono que pues no, son ambientes más controlados? Sí puede llegarse a cortar, pero no hay bronca. ¿Qué pasa? Pues repite ya. Para mí sí hay bronca, ¿no? O sea, para mí sí eso no puede ocurrir porque la experiencia que está ofreciendo el ponente, el evento, el alcalde, la gobernadora, el gobernador, es una experiencia que es irrepetible. Entonces no te la puedes jugar, cabrón. Entonces, si para mí la tranquilidad para mí de que ese equipo va a funcionar perfectamente implica dinero, pues se le invierte el dinero. Y se nota, pero en los pequeños detalles está la magia y esa es la manera y la mentalidad de un empresario, de un líder. Y esto aplica no nada más para comprar micrófonos, aplica para talento. Oye, le quieres invertir a alguien que pues medio te hace la chamba, pero no tiene la calidad, pero es accesible, o le metes a un rockstar al equipo, ¿no? Le inviertes a la gente que sabes que trae el compromiso, los valores. Obviamente hay que tener cierta calibración. No vas a empezar invirtiendo 200,000 pesos cuando apenas tienes que comprar tu primer proyector. Pero sí hay que ir evolucionando. De hecho, un invitado, Juan Frese, no sé si lo viste. Sí, claro. Él decía eso, dice, mi voz es mi talento, pero si en algo no escatimo es en el equipo. Y él decía, en los detalles está el posicionamiento de lo que digo y de la marca que me contrata. Entonces, como una marca que quiere parecer una marca de alta gama, pues utilizas micrófonos de mediana gama, ¿no? Entonces no hace sentido el audio y el video. Entonces eso también me llevo de ti, es la experiencia de los grandes está en los detalles que a veces no se notan, pero cuestan. ¿Y eso te ha redituado? 100%. Sí, definitivamente. A ver, el resultado está muy claro como empresa. Yo te decía, yo creo que además de que a nosotros nos ha redituado como empresa, la satisfacción ha sido también grande. Claro, nos hemos equivocado como todas las empresas y hemos tenido curvas de aprendizaje y aprendemos muy rápido. Pero lo que te puedo decir es que también nosotros comenzamos a hacer como que la industria, por lo menos aquí en Guanajuato, también se profesionalizara, ¿no? Y eso también es una gran satisfacción. En lo particular a mí, o sea, yo volteo y veo hoy muy buenas empresas que han crecido de manera importante y de verdad sí creo que es una consecuencia de haber exigido al mercado profesionalizarse, comprar mejores equipos, mejor infraestructura, dar mejor servicio, porque si no se iban a morir y murieron muchos en el camino, ¿no? Pero los que han crecido y han consolidado también, me parece que mucho tuvimos que ver también. Lo digo sin arrogancia, lo digo como una cuestión natural de mercado. O sea, ocurrió, ¿no? O sea, gente que quería de alguna manera acceder también a estos clientes, pues tuvo que invertir en mejores equipos, en mayor capacitación para su gente, en mayor profesionalización, ¿no? Yo me acuerdo que algo que invertimos hasta la fecha mucho, es, por ejemplo, en la personalidad de los técnicos. O sea, todos están perfectamente uniformados. Digo, nos cargan la carrilla que dicen que si también les compramos calzones, ¿no? Porque traen pantalones de la empresa, playeras de la empresa, chaleco de la empresa, sudadera de la empresa. ¿Qué importancia tiene eso? Fíjate que mucha gente me dice, claro, pues es que lo haces porque son un espectacular caminando. Y la realidad es que no. La realidad es que para mí significa más un sentido de pertenencia. Es generar una identidad en la persona que se sienta y que viva su vida profesional como parte de una gran estructura
que hace posible magia, ¿no? Y ese sentido de identidad lo dotas a través de, desde luego, del trato que tú tienes, que es fundamental, esta responsabilidad que cobren su quincena cuando les corresponda. No puedes fallar en los básicos, ¿no? Pero además, que lo vistas y lo calces como parte de esta estructura, ¿sabes? Claro. Y que sea parte de, y que sienta esa responsabilidad. O sea, es increíble, pero hay lugares en donde llegamos a eventos y si alguien va con la chamarra o va uniformado de la empresa, a veces pasa sin boleto, ¿no? O sea, porque nos han visto siempre producir. A veces ese evento ni siquiera es nuestro, pero pues ya la gente tiene el posicionamiento de que... Claro. Y esa persona también sabe que tiene una responsabilidad tremenda al portar esa... Al portar Yo fui muchos años Boy Scout, muchos años, y algo que me parece que es una estructura en los scouts, me parece que es como coeducativa bastante interesante. Creo que el escultismo es un modo de vida muy interesante, y algo de la formación que yo tuve en ese sentido tenía mucho que ver con esto. O sea, cuando tú portabas el uniforme scout, no solamente en tu día a día tenías que ser una mejor persona o tenías que ser una persona que viene a dejar el mundo mejor de como lo encontramos, sino además portando el uniforme era una doble responsabilidad, ¿no? Porque representabas un movimiento mundial que de alguna manera tiene un compromiso social, ¿no? Entonces, como que extraje un poco eso, y al hacerlo en mi empresa y el inducirlo con mis colaboradores tenía mucho que ver con eso, ¿no? O sea, tú portas este uniforme, tú eres parte de esta estructura y tú eres el responsable de que la gente viva experiencias y emociones y sensaciones cuando estamos generando eventos. ¿Y cómo le haces para que esa camisa tenga ese significado? Porque también una realidad en el mundo del liderazgo, que justo por eso estamos teniendo este tipo de conversaciones. Podríamos tomar conversaciones de todo tipo, hasta de tecnologías de los eventos, pero sabemos que el foco ahorita es eso, y qué interesante, porque conozco muchas empresas y empresarios también de todo tipo que ponen la playera, pero la gente no se siente parte de. O sea, y puede ser una playera de alta calidad, gran diseño. ¿Qué has hecho tú para que las personas no nada más se pongan la camiseta, sino que la vivan y se la crean y que sean parte de esta identidad? Creo que lo más importante y lo primero es la gratitud. Es demostrarle a esa persona lo agradecido que estás porque sea parte y que su esfuerzo tenga valía en lo que estamos haciendo. Me parece que cuando una persona tiene una compensación emocional, más allá de la financiera, una compensación emocional genera un vínculo y genera un compromiso. Más allá de, desde luego, las capacitaciones, formaciones y toda la... Pero cuando tú tienes esa gratitud con la gente y genuinamente se la demuestras, generas un vínculo y un compromiso mucho más sólido. Eso es importante, no omitirlo, porque a veces omitimos una u otra, ¿verdad? Mucha gratitud, buena onda, pero no cumples los básicos. No pagas sueldos, no pagas en tiempo, o hay personas que jalan talento o digamos que son muy llamativos, pero en el backstage, pues no son tan leales, o tienen malas prácticas, o no son personas pues 100% íntegras. No sé, se mueven muchas cosas, y qué importante que lo comentes. Ahora, igual en un tema de liderazgo, hay una parte que tú compartiste en el backstage, en la plática previa, que es un tema importante, la parte emocional. Tú te asocias con esta persona que fue muy importante en tu vida. Sí, te platicaba que era el primer colaborador. Tu primer colaborador, sí. Ok. Cuéntanos de ese background y cómo fue ese momento de, chin, ya no está. Fíjate el antecedente, yo en ese momento, te hablo de 1999, 2000 quizás. Yo en ese momento estaba estudiando todavía en la universidad. Estaba estudiando comunicación. Había entrado a estudiar ya un poco grande esto. Yo había estudiado primero la prepa, había explorado ser contador. Entonces, quise ser, cuando me di cuenta que no era para contabilidad, quise terminar para tratar de ser como auxiliar contable. Y bueno, era una historia ahí. Pero cuando estoy en comunicación, mi modus vivendi en ese momento
yo había trabajado en una empresa muy grande, te comentaba. Uh-huh. Yo buscaba que me dieran la posibilidad de hacer videos corporativos y yo ya visualizaba a las empresas de calzado, yo haciéndoles su video para que exportaran en todo el mundo. Y la verdad es que en ese momento el mercado no estaba así. Entonces, o las empresas que ya lo hacían, contrataban empresas en México que venían a hacerles estos productos. Entonces, mi modus vivendi en ese momento fue dedicarme, digo yo, a la BBC, ¿no? Bodas, bautizos, cumpleaños. Y hacía los videos de eso. Y así, realmente así viví un rato. ¿Flujo de efectivo que te saco? Entonces, pero yo estaba solo, no tenía colaboradores, evidentemente. Entonces, no tenía automóvil. Entonces, pues yo los fines de semana tomaba un taxi que me llevaba con mi camarita, mis lucecitas para llegar a la iglesia, a hacer las tomas y luego de ahí que me llevaran al salón a hacer el video. Y mi punto de diferenciación en aquel momento es que yo entregaba las bodas en DVD. Eso no existía. O sea, yo estaba compitiendo contra gente que hacía videos de bodas, que era el señor camarógrafo, con todo respeto, de 50 años afuera de la iglesia, que lo contrataban, metía el cassette VHS, ponía a grabar y lo entregaba. Hacía esto, terminaba, entregaba el cassette. Se iba a la fiesta, metía otro cassette, hacía esto y entregaba. Esa era mi competencia. Y yo venía de una gran empresa que hacía grandes producciones de aquel momento. Habíamos hecho en aquel momento, yo todavía trabajaba cuando se hizo la boda de Lucerito y Mijares. Sí. Y la producción no la hizo Televisa. La producción en vivo la hizo Televisa, pero toda la parte de la producción del evento la había hecho esta empresa. Entonces, yo traía el rollo de hacer un video editado de 30 minutos, con musiquita, con no sé qué, y luego hacer que el baile, el vals, lo que fuera, jugar con distintos tiros de cámaras, aunque fuera una sola, pero jugaba con eso. Entonces, entregaba en DVD y me hice famoso con el asunto. Pero bueno, ¿a qué vamos con este colaborador? Que en ese momento yo ya tenía un taxista de cajón, don Cándido, que hasta la fecha es muy buen amigo de mío y de mi familia, y era el que me llevaba y me traía. Entonces, en alguna ocasión se complicó en algo, yo saliendo de la iglesia, él me tenía que haber llevado al salón, algo se le complicó, se le fue a dejar un pasaje y en ese ínter se le ponchó la llanta, algo pasó. Y entonces no llegaba y entonces me tuve que ir con uno de los familiares y fue un estrés ahí para mí y para él. Y entonces me dijo, ¿sabe qué, señor Bernardo? La verdad es que qué pena, esto está complicándose. Mire, yo ya no quiero meterlo también en líos. ¿Qué le parece si mejor le digo a mi hijo que le eche la mano? Mi hijo tiene su carrito y pues que se venga el fin de semana y hasta le ayuda con las luces y eso, para que no ande usted batallando. Pues anda a todos lados. Le dije, pues sí, canto, pues dígale, ¿cómo se llama su hijo? Víctor. Platiqué, hola Víctor, ¿cómo estás? Y entonces con él empecé a hacer los fines de semana estos eventos y pues, yo le pagaba y ahí no lo veía como una contratación formal, simplemente era como mi cómplice de trabajo y le pagaba al final de cada jornada, ¿no? Para la talacha. Pero de repente ya era la posibilidad de empezar a hacer videos ya para otro tipo de proyectos. Y entonces era, oye, Vic, fíjate que tenemos que hacer un comercial. Me acuerdo que hicimos un comercial para Splash. Entonces, vamos, acompáñame. Y entonces ahí vamos y empezó a acompañarme. Y entonces llegó un punto en que dije, oye, Vic, pues mejor déjame contratarte para que ya de manera permanente colabores conmigo. Y fue un momento, te decía hace rato, fue un momento de demasiada responsabilidad. Era como un matrimonio. Sí. O sea, yo estaba casándome casi con una persona que tenía que compartir conmigo mis ideales y mi forma de trabajo. Y pues bueno, fue un muy buen amigo, muy buen amigo. Desafortunadamente, en la pandemia, él falleció a causa de COVID. Y fue un golpe durísimo, o sea, porque después de además ser amigo, en algún momento le otorgué una participación. Eso es importante, creo que no es cosa menor mencionarlo, o sea, tú encontraste literal, y no porque sea peyorativo, pero en el hijo del taxista que te llevaba, Don Cándido, sí. Donde don Cándido, que se convirtió en alguien cercano, o sea, empieza a conectar, lo contratas, ves potencial, te agrega valor y tú compartes
porcentaje del pastel porque él estaba también muy involucrado. No, Entonces se volvió comprometido. importante. Fue un hito importante, pero también importante el compartir pastel, ¿no? O le otorgaste un porcentaje. ¿Cómo decidiste eso? Pues para mí era algo natural. O sea, me refiero, era una persona que compartía conmigo todos los proyectos, un compromiso incansable. La verdad es que es una familia súper trabajadora, con una cultura de trabajo a la cual también yo aprendí muchísimo en cuanto a esa capacidad de alguna manera de trabajar, me refiero, con el deseo y con el buen ánimo del trabajo. Y de Vic, con todas sus complicaciones de salud y todo, yo también entendí mucho el tema de la resiliencia que tenía él en ese sentido y cómo hasta el último día mantuvo el mejor de los ánimos. Bien. Entonces, pues es gente que te aporta mucho, ¿sabes? O sea, es mucho aprendizaje emocional también. Entonces, yo nunca dudé en que en el momento en que dimos un siguiente paso, porque esto que te platico, éramos una empresa que nos llamábamos Medios Audiovisuales y en el 2011 damos el brinco a lo que hoy es Produce, porque ya Produce tenía todo que ver con lo que nosotros hacíamos, ¿no? Correcto. Que ahorita te platico un poco el desarrollo rápido de por qué fue así, pero en ese brinco constituyo la empresa y en automático, sin ningún tipo de aportación o de, oye, voy a ser capitalista. No, simplemente es su capital de aportación fue la lealtad, el compromiso y el trabajo arduo que tuvo a lo largo de todos esos años y no dudé en participar. Y eso tiene un valor importante y qué bueno que lo hayas reconocido. Ahora, pasando un poquito a tu rol como futurista, ¿no? Un poco visionario, porque te invitan a foros importantes de la industria de las reuniones. Conocemos igual esos organismos, también directa e indirectamente ahí estamos. Y tú como especialista del tema, ¿hacia dónde va el tema? Para alguien que diga, bueno, yo no tengo nada que ver con los eventos, pues quién sabe, los eventos conectan de 10,423 formas. Hay empresas que brandean esos eventos, hay aliados estratégicos, hay stands donde van proveedores, hay colaboradores que van y sacan ideas de tendencias de trabajo, de tecnología, de mercadotecnia, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde va la industria de las reuniones y por qué le debería de interesar a alguien, un profesionista, empresario, emprendedor en general, hacia dónde va la tendencia de los eventos? Yo pienso que, a ver, ¿qué es lo que lo que ofrece un evento? Un evento no es otra cosa más que el generar una experiencia para una audiencia con distintos objetivos. Pueden ser comerciales, formativos, educativos, o sea, tiene distintas posibilidades, pero la constante es la experiencia. O sea, coincido. El que puedas generar. Por eso en los eventos cada vez más son mayores producciones, multipantallas. Estamos en la época de las experiencias. 100%. Esa es la época. 100%. Pero además tiene una razón de ser. El por qué tienes que generar una experiencia memorable. Memorable. Porque estamos tan permeados de demasiados estímulos que empezamos a dejarlos de lado. O sea, ya no tenemos engagement con muchos de ellos. Entonces, el poder generar un evento memorable garantizas ese engagement con la audiencia. Y esa audiencia te va a comprar, te va a consumir, se va a educar, se va a formar, o sea, cumple sus distintos actos. Entonces, eso yo lo tengo muy claro desde el principio y como empresa justamente lo que buscamos es hacer eso, ¿no? Es escenográficamente, visualmente, auditivamente, ¿no? Ahora, en esta generación de experiencias está evolucionando cada vez más. Los eventos se están haciendo tecnológicamente más desarrollados. Sí, correcto. Pero está llegando un punto en el que la tecnología, al estar mudando, los eventos se están adaptando a esa tecnología. ¿Qué visualizo yo? ¿Qué pienso que va a terminar por ocurrir? ¿No? Decía,
la inversión en estas grandes pantallas, en estos grandes audios, ya no va a ser necesaria, ¿no? De entrada, a ver, hoy ya ocurre muchas conferencias en donde tienes salas sordas que se llaman, te pones tus audífonos, entras a la conferencia y configuras el idioma que quieres escuchar y tú estás escuchando perfectamente la voz del conferencista. Te quitas el audífono y el conferencista está hablando en voz baja para una audiencia de 1,000 personas, ¿no? Eso ya ocurre. La parte de escenarios también me parece que va a mudar. Vamos a entrar. El contacto personal y físico, creo que eso no va. Mucha gente se confundió en la pandemia, ¿no? Y decía, no, hombre, ya se acabaron los eventos. O sea, lo que nos ha dejado la pandemia es todo va a ser virtual. Eso es imposible. O sea, como seres humanos necesitamos el contacto, ¿no? De hecho, Amazon acaba de definir que tenían menos, ya creo que eran 4 días laborales. En pandemia le redujeron 1 día y ahorita anunciaron, ¿no? Vamos a regresar full time a la oficina. Claro. Que ya, o sea, nos dimos cuenta que no funciona. No funciona. No funciona la Se acota mucho la creatividad, se acota mucho porque somos comunidad. Sí. O sea, construir una idea, aunque el medio sea electrónico, no es exactamente lo mismo que somos energía. Sí, totalmente. Somos energía y estamos vibrando a distintas frecuencias y cuando logramos sintonizar, detona muchas cosas. Entonces, eso no va a cambiar. O sea, al final vamos a tener el approach. Pero sí visualizo que en lugar de hacer esas grandes inversiones en pantallas, audio, microfonías y todo esto que te digo, va a mudar a que entres a una sala de conferencia, te pongas un visor, ponle el Vision Pro, que sea, el que esté. Te lo vas a poner y entrando a la sala vas a tener elementos que van a detonarte un escenario virtual impresionante, en donde te vas a sentar, vas a escuchar perfectamente la conferencia, vas a ver lo que el presentador presencial va a tener y vas a tener oportunidad de acercarte a ver sus slides y sus fotografías y sus elementos y además capaz que con inteligencia artificial vas a poder desarrollar ciertos temas que en ese momento le esté dando y que tengas duda, ¿no? Así lo visualizo. Creo que eso va a terminar por ocurrir. No lo sé, 10 años, 15, 20, pero me parece que para allá va la tendencia, ¿no? O sea, este tema de las grandes pantallas, de los grandes audios, pues ya no va a ser necesario, ¿no? Hoy lo vemos con la traducción simultánea. Por ejemplo, la traducción simultánea normalmente utilizabas equipos que se llamaban Williams, que eran radiofrecuencia, te ponías tu equipito, te ponías los audífonos y estás oyendo la traducción. Hoy ya llegas a una sala con tu teléfono, escaneas un QR, te pones tus audífonos y ya estás escuchando el otro idioma de manera natural. Todavía no logramos que la inteligencia artificial logre hacer una traducción simultánea por el tema de la interpretación. Sobre todo, yo lo veo mucho en congresos médicos. Alguna vez hubo una asociación que dijo, no, ya vamos a hacer la traducción a través de inteligencia artificial. Y fue un caos. O sea, eso fue el primer día. El segundo día ya estaba el equipo de traducción ahí pidiendo disculpas a todos porque todavía no estaba listo. No está listo, no está listo, ¿no? El sistema no. Pero hay que pilotear. Yo claro creo que hay que pilotear y hay que hacer acercamientos iniciales, ¿no? Entonces creo que para allá va, sin perder de nuevo lo que te decía, la experiencia, ¿no? O sea, al final creo que eso es lo que se trata de privilegiar, ¿no? Me encanta. Para ir cocinando un poquito el cierre, digo, hemos hablado de varias cosas. Yo creo que una conversación como la que hemos tenido ahorita, mi querido Bernardo, es justo una dualidad entre hablar de liderazgo, pero hablar de tecnología, pero hablar también de la parte filosófica de la empresa, la parte de pensar como empresario y compartir el escenario, no nada más de trabajar aislado. Yo creo que ese tipo de conversaciones son las que uno debe de tener en su carrera profesional y en su vida personal. Por eso te agradezco mucho, pero para ir cerrando voy a hacer algo que tal vez, más bien no he hecho con ningún invitado, pero quiero tener una conversación muy en corto, preguntas de ráfaga, a ver qué tal, qué tal surge, pero tengo algunas inquietudes y me gustaría tus respuestas muy puntuales al respecto. Empezar primero por ¿qué es mejor, contratar o outsourcear? Para mí, contratar. ¿Por qué en concreto?
Porque me gusta mucho, en mi caso, tener control de los elementos. El outsourcing me parece que es una muy buena alternativa cuando realmente encuentras a las personas o a las empresas correctas con las que compartes filosofía, compartes principios, compartes... Ahí sí. A mí la experiencia me ha llevado más bien a formar gente. O sea, siguiente pregunta sería contratar rockstars full time o desarrollar personas que están en potencialmente nivel rockstar. Mira, yo cuando emprendí no me alcanzaba para contratar un rockstar y me acostumbré a formar gente que tenga esa capacidad de desarrollo y hasta la fecha lo he hecho así. O sea, los rockstars siempre los he traído como asesores. Siempre he contratado rockstars para que me asesoren financieramente, contablemente, ¿no? Ahí es en donde sí jalo rockstars. Y no escatimas en lo que cuesta. Para que nos den el know-how. Pero siempre que formen a mi equipo de trabajo. Siempre les pones a alguien que formen. Así es. Correcto. Sí, porque si te orientan a ti y se van, dependes del rockstar y así pues, es. No es rentable. No es tan rentable. Claro. De acuerdo. Ahora, ¿proyectos grandes o pequeños? O sea, ¿pocos grandes o varios a las masas? Retadores. O sea, me gustan más los proyectos. Estoy en un momento de desarrollo como de empresa que tenemos la fortuna de en un momento dado perseguir eventos retadores. No. Está muy raro que lo plantee así porque la verdad es que somos una empresa que hemos tenido un crecimiento muy importante gracias a los beneficios económicos de rentabilidad que hacemos, pero jamás he trabajado por lana. O sea, sí te puedo garantizar que nunca he trabajado por dinero. O sea, mi motor no es el cobrar determinada cantidad de dinero. Mi motor siempre ha sido el reto que implica hacer el proyecto, ¿sabes? Y si eso me enamora, he hecho proyectos en los que pierdo dinero por la experiencia, ¿sabes? Totalmente. Me encantó y coincido con esa parte también. Y por último, si la vida es un escenario, si el trabajo es un escenario, ¿quién es un rockstar? El equipo. No, yo no puedo pensar y digo, la verdad respeto mucho esta idea del líder que además me parece que es indispensable siempre, pero siempre detrás de ese líder hay una gran estructura de equipo que hace posible que ese rockstar sea el rockstar, ¿sabes? Entonces, admiro mucho a la gente muy talentosa. En muchos años me aventé biografías porque yo decía es que Steve Jobs es la chucha cuerera, cabrón. Este güey está cabrón, no sé, es un güey. Y luego Bill Gates y luego ahora Elon Musk y empiezas a ver a todos estos líderes. El gran diferenciador es que son grandes líderes. Pero es impensable sin toda una base que está atrás. Entonces, me parece, y más en el mundo del show business, por ejemplo, en ese gran escenario, el rockstar no es nada sin el ingeniero de sonido, totalmente, sin el ingeniero de iluminación, sin el ingeniero de monitores, sin los músicos, ¿no? O sea, de verdad se convierte, vele quitando elementos. Sí, se queda muy... Fueras al rockstar y hay gente con mucho carisma, que tiene esa gran capacidad de poder hacerte sentir, pero la experiencia vívida no la tienes igual. Que yo concluyo eso, en una época en donde las experiencias son importantes, eso es la conclusión que yo me llevo en general. Digo, hay muchas, pero si estamos en la época de las experiencias... Y esto aplica para cualquier persona, industria, puesto que tengas o a lo que te dediques. Tú como líder puedes tener un carisma y puedes tener ideas, pero la magia se da en los detalles, en el equipo, en las personas, en pensar en grande, pero también compartir el reflector, compartir el pastel como tú lo has hecho. Claro. Y también llegar a sacrificar
rentabilidad inmediata por sostenibilidad, ¿no? Es decir, oye, has sido empeñar la Mac para cumplir los básicos, pero también has renunciado a proyectos grandes con tal de ganar experiencia. Y esas decisiones para mí son las grandes enseñanzas, no nada más de esta conversación en general. Creo que todos, de alguna manera, mis invitados que son rockstars en su mundo, toman decisiones similares y eso me inspira muchísimo. Así que muchas gracias por haberte dado el tiempo. Son personas que admiro, que es una empresa referente, por supuesto. Estamos conectados directa e indirectamente. Me encantará ahí seguir haciendo sinergias. Seguro, sí. Pero cuéntanos para terminar en dónde encuentran a Grupo Produce Comunicación, a ti, qué sigue para ustedes. Adelante. Pues estamos en León, Guanajuato. La empresa está en León, Guanajuato, en Ciudad de México. Pues somos una empresa que hemos crecido de manera muy vertical también, con distintas unidades de negocio y hacemos un 360 de proporcionar los servicios para la generación de proyectos. Vienen retos bien interesantes para la empresa. Hemos estado, no sabes cómo me fascina ahora el show business. He tenido la posibilidad, ahora con lo que hicimos de Disney, pero antes ya habíamos hecho algunos otros proyectos y ahora para los proyectos que vienen ya trabajar con este tipo de empresas es un agasajo, la verdad. Entonces, pues estamos ahí en la prestación de estas posibilidades de generar diferenciadores a la hora de producir nuestros eventos, ¿no? Entonces están nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Estamos en Poliforum León, que es nuestra casa, que somos una empresa en donde hemos hecho un in-house con ellos y proporcionar los servicios. Ahí tenemos una de las oficinas y pues bueno, seguro nos vamos a encontrar, Sergio. La verdad es que tuve el gusto de conocerte en un foro Go y como experiencia te voy a platicar muy rápido. Normalmente cuando nosotros producimos un proyecto, estamos pensando siempre en que sea memorable, en que sea vistoso, pero también en la funcionalidad. Entonces planificamos el escenario de aquel momento muy padre y todo, y de repente ya montado me dicen, oye, viene a dar una conferencia un chavo, pero trae una batería. Y nosotros... No cabe. Eso se dice antes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Entonces ahí acomodamos, hicimos y todo para tratar de colocarlo. Y yo decía, ¿para qué una batería? O sea, ¿va a tocar? No, sí va a tocar, pero es que es su conferencia. Entonces yo decía, no entiendo, o sea, ¿qué sucede? No te cuadraba. Y bueno, metimos la batería como pudimos. Pasabas de ladito para alcanzar a entrar. Casi, sí. Y la verdad es que fue una muy grata experiencia el verte ahí con un chavo bien disruptivo en lo que estás haciendo, y te felicito por eso, porque la estás conectando y está padrísimo, y seguramente lo veo porque cuando una persona disfruta lo que hace, puede ver en los ojos de la otra persona cuando también lo está disfrutando, ¿no? Es en esta danza de saber que te estás autorrealizando en lo que estás haciendo y que lo disfrutas tu chamba. 100%. Y eso nos hace bien afortunados, amigo, porque quiero decirte que somos bien poquitas las personas. Yo no me había dado cuenta, Somos bien poquitas las personas que disfrutamos nuestro trabajo. No es tan común. Tenemos que contagiar a la gente para que disfrute lo que esté haciendo, porque es lo único que los puede llevar a la autorrealización para convertirse en un rockstar. Sí, no, y de verdad gracias, porque es verdad, justo mi propósito es que la gente sepa que todos somos una melodía, ¿no? Una música, una nota en esta partitura existencial llamada vida, y todos estamos llamados a compartir nuestro arte. Y sí, efectivamente, creo que soy muy afortunado. Hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Para poder hacerlo, pero vale toda la pena del mundo, y eres un caso de éxito que refleja que cuando uno toma decisiones íntegras, con valores asociados a nuestra pasión, al hacer las cosas con un gran estándar, vale la pena. Y si no existe ese escenario, se crea ese escenario. Totalmente. Así que gracias por esas lecciones. Seguimos haciendo sinergias seguramente, y más si estás conectado al show business, que yo tampoco sabía que estoy ahí como en el océano azul conectando. Nos seguiremos viendo. Gracias. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de Rockstars con Sergio Nava, y pues recuerden recomendarnos, compartir el episodio, y si les gustó, déjenos algún comentario para mi querido Bernardo. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.
Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo y hayas obtenido herramientas que te sirvan para seguir amplificando tu impacto en el escenario de la vida y de los negocios. Mi nombre es Sergio Nava y te invito a seguir este podcast, a recomendarlo y a calificarlo tanto en YouTube como en todas las plataformas de streaming y sobre todo, no te olvides de seguir rockeando.